Yeshua, ¿cómo están? Shabbat Shalom para todos. Estamos aquí en este Shabbat dentro de la festividad de panes y levaduras. Así que es un Shabbat muy especial, muy lindo poder compartir, poder estar en esta transmisión. Como saben, cada mañana de Shabbat semanal, lo que hacemos es compartir la Hafdará o la sección de los profetas. Pero para esta ocasión, por causa de la festividad, estamos toda esta semana abocados a todo lo que tiene que ver con los diferentes temas y las fiestas y todo lo que estamos viviendo en esta semana, ¿no? Porque está muy interesante. Así que queríamos compartir con ustedes, ya que esta noche, a la caída del sol, comienza Bikurim, la fiesta de los primeros frutos, poder compartir con ustedes en esta charla, como decimos, ¿no? En este compartir de un poquito, porque de hecho no es mucho lo que hay el tiempo y demás, compartir acerca de Bikurim. Shabbat Shalom para todos. Estamos acá nuevamente en este Shabbat, donde estamos en la víspera también de la festividad de Bikurim, del cual queremos también, como hicimos con Pesach y como panes y levaduras, también poder traer algo sobre Bikurim, la festividad que estamos pronto a comenzar ahora la caída del sol cuando termine Shabbat. Pero como decía aquí mi esposa, hoy no tenemos para allá, no tenemos el estudio semanal. Por lo tanto, ¿por qué? Porque este Shabbat está dentro de la festividad de Pesach, ¿sí? Recordemos que la festividad de panes y levaduras son de 7 días y bueno, dentro de estos 7 días tenemos el Shabbat semanal. Así que bueno, bienvenidos a todos, veo que se están conectando, les mandamos muchos saludos, que tengan un buen tiempo, que podamos disfrutar juntos aún, más allá de las distancias, ¿sí? A través del internet poder estar conectados, y a todos aquellos también que de alguna manera van a ver el video, así que todas las bendiciones del Padre Eterno sean para ustedes. Así que la idea de este video, como decíamos recién, es poder traer o hacer como hicimos con Pesach y Hamazó,
poder hablar de Bikurim. ¿Por qué de Bikurim? Porque Bikurim es una fiesta muy, aunque quizás no en estos tiempos no está tan, por así decirlo, nombrada, porque en el tiempo antiguo estaba relacionada con el templo, y al no haber templo, entonces como que muchos lo pasan de largo, se lo recuerda, pero no tiene tanta importancia. Hablando quizás para el judaísmo, los judíos ortodoxos, pero para nosotros, ¿sí?, que creemos y nuestra fe está fundamentada en el Mesías, tiene una gran importancia, ya que fue en Bikurim donde nuestro Mesías Yeshua resucitó. Entonces, vamos a ver de que la importancia o la parte profética de Bikurim, la parte histórica también, y vamos a ver algunos puntos, por ejemplo, qué relación, si es lo mismo Semana Santa, que Pascua, que no lo conocimos como Pesaj, si realmente el Mesías resucitó un día domingo por ser domingo, o resucitó un día domingo porque justo ese día fue la festividad de Bikurim, ¿sí? Vamos a ver todos esos temas, vamos a ver unas partes proféticas también, muy interesante. Así que quédese conectado, prepárese su mate, prepárese ahí lo que quiera tomar. Aquí nosotros estamos por tomar un cafecito, así que vamos a comenzar. Y quiera el Padre Eterno seguir hablándonos, ya que al estar en estos tiempos proféticos, ¿no? Tiempos señalados, estamos en los Moed, hemos sido introducidos en los tiempos eternos, ¿sí? Es como gustar de la eternidad, aunque sea por un breve tiempo, donde el Padre nos va revelando y vamos teniendo un entendimiento mayor de lo que Él está haciendo y lo que Él nos va a seguir guiando. Bikurim es una festividad, como decía recién, muy profética para nosotros, un recordatorio, y también es un tiempo donde se entregan las primeras primicias, ¿sí? De hecho lo vamos a ver ahora, así que estamos en un lindo tiempo. Algo también que vamos a ver muy interesante, que las primicias son proféticas y tienen que ver con una puerta, así que, pero no me quiero adelantar, ¿sí? Ya estoy emocionado por hablar. Así que le voy a dar a mi esposa aquí para que dé comienzo a esta parte, ¿no? que queremos charlar. Así es. Bueno, pensando un poquito en esta festividad y pensando en lo que tiene que ver con las primicias del Bikurim, vamos a ver, la idea siempre es ser un poco dinámicos y no tener tanta información, pero lo básico lo necesitamos. Entonces, ¿qué son estas fiestas, no? Es una festividad profética, primero, como la decía, y que tiene mucho significado para nosotros como pueblo del Eterno. Es muy interesante recalcar, y creo que cada vez es muy pertinente, decir nuevamente, aunque sea muy reiterativo, que las festividades del Padre son del Padre, que las festividades que encontramos en las Escrituras son del Eterno, no son nuestras, o sea, no es solamente para, como muchas veces se cree, para los judíos o para Israel. Las fiestas son de Adonai, y eso es muy importante recalcarlo, y lo vamos a ver en Levítico 23, si usted lo busca, Levítico 23 nos dice esto. Eso es muy interesante poder decirlo, o sea, poder recalcarlo. Ahora, esta festividad, ¿no? Tiene que ver con la tercera fiesta dentro del calendario. Comenzamos, y recuerden que hemos hecho mucho hincapié en estos días acerca del comienzo de ciclo, acerca de el comienzo de las convocatorias, y lo hemos recalcado bastante. Año a año, ciclo a ciclo, nos damos cuenta de cuántas cosas deben ser como un poquito más acentuadas, ¿no? Entonces, siempre es bueno recordar, refrescar el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Para poder nuevamente llegar a nosotros, en nuestra conciencia, poder trabajar, es decir,
comienzan las convocatorias, es un comienzo de ciclo. Es un tiempo, y mire, estamos dentro del mes de Aviv, el primer mes, donde este mes tiene mucho que ver con esto, con comienzos, con momentos para diferentes oportunidades, para emprender y demás. Este es el mes, ¿no? Entonces, dentro del mes de Aviv, entonces nosotros estamos emprendiendo un viaje, como yo siempre digo, en este comienzo de ciclo. Entonces, ¿cómo empieza el viaje? ¿Cómo emprendemos este viaje? Con Pesaj. Pesaj comienza el 14, tenemos la primera festividad. Seguido, el 15 tenemos Hamatzot, panes y levadura, donde ese día, entre las 2 tardes, entre el 14 y el 15, nos sentamos a comer la cena de Pesaj o el Seder, como conocemos. Pero no queda en un día, recuerden, estamos dentro de la semana de panes y levadura. Pero dentro de esta semana tenemos la tercera festividad, o lo que recordamos como Bikurim. Bikurim. Entonces, lo que estamos hablando hoy acerca de este tiempo especial que estamos hablando sobre primicias, Bikurim, tiene que ver con la tercera festividad dentro de las fiestas del calendario bíblico, y recuerde bien que Bikurim está dentro de las 4, y no quiero confundirlo, de primavera para la tierra de Israel, y para el hemisferio sur, como nosotros estamos, es en otoño. Pero es la tercera de las 4 fiestas de primavera, porque terminado Shavuot, es como que se cierra un tiempo, y luego tenemos 4 meses para empezar las fiestas de otoño, ¿no? Con Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Entonces, muy interesante esto. Recalco, es una festividad para nosotros, ¿no? Para el pueblo del Eterno. Tercer fiesta, y marcándonos así también el Bikurim, un tiempo de, y no me quiero adelantar a esto, pero tiene que ver también como nos marca. La fiesta de Bikurim también nos va a marcar un tiempo, y tiene que ver, como hablamos en esta proyección profética, en nuestra vida espiritual, tiene que ver. Ahora vayamos directamente a Vaikra o Levítico 23, que es el texto por lo general que se lee, el capítulo que se lee donde están las convocatorias del Padre. También lo puede encontrar en Éxodo 12, como estuvimos leyendo en estos días, acerca de Pesaj. También está en Deuteronomio 16, y hay otros textos que se pueden leer. Pero siempre nos centramos en Levítico, capítulo 23. Si lo tiene ahí, lo puede buscar, y de ahí vamos a estar leyendo. Y dice, me gustaría que busque el versículo 9 al versículo 14. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yujebajé para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Yujebajé. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Yujebajé en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis, y miren, prestemos atención aquí, muy interesante. Está diciendo que cuando se va a preparar ese bikurín, esa primicia que se entregaba, muy interesante lo que está diciendo acá, que quién lo va a hacer el sacerdote, lo va a mecer y demás. Pero el texto que vamos a leer ahora dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. En algunas versiones dice estatuto perpetuo para todas las generaciones, ¿no? O sea, en el lugar donde vivas, Ahora, muy interesante porque nos habla de que había que respetar. ¿En qué sentido era esto? Si ya tenía levantada ese bikurín, no podía comer de ello, sino que tenía que, hasta el momento que se entregaba la primicia, debía seguir comiendo del grano de la cosecha anterior.
Eso es muy importante. Y está dentro de la descripción. Ahora, estamos hablando de lo que era en sí la parte literal, ¿no? De Bicurín, de la entrega, del cortar y demás. Ahora vamos un poquito más a meternos, a introducirnos en esta festividad. Entonces, ¿cómo se celebraba o cómo era un poquito entendiendo la fiesta? De la manera que se lo hacía es que cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, acuérdese, Bicurín, vamos a entregar la cosecha de cebada. En Shavuot vamos a entregar la cosecha de trigo. La gente tomaba una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. El sacerdote lo recibía y lo hacía, dice, en nombre de la gavilla de los primeros frutos. ¿Sabe? Re interesante porque la manera en que lo hacía era hacia los 4 puntos cardinales lo mecía de un lado para el otro en forma de vaivén y también de arriba y abajo, haciendo referencia a que el Padre es el dueño o el que está tanto en los cielos, en la tierra. Hace referencia a que también es el que tiene los 4 puntos, el que gobierna y demás, ¿no? Es muy interesante. Entonces, esto es lo que se hacía. Y esa gavilla se recibía porque podría darle como otros usos, pero el sacerdote hacía la distinción que esa gavilla que se entregaba eran los primeros frutos. Entonces, la mecía delante de Adonai en la casa. Esto debía hacerse el día después de Shabbat, ¿no? También presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla, porque recuerde que leímos anteriormente en el texto del Levítico que se llevaba la gavilla, pero también se entregaba una ofrenda, ¿no? Y está la descripción. Bien, entonces, ¿qué es la gavilla de los primeros frutos en la Biblia? Dice, Dios mandó al pueblo que presentara una gavilla de la cosecha. Eso lo encontramos en Levíticos capítulo 23, versículo 10. La palabra gavilla es Omer. Si usted va a leer incluso cuando empezamos la cuenta del Omer, nos preguntaríamos qué es Omer, ¿no? Y es esa gavilla, es esa medida que se entrega, ¿no? Una medida de productos secos, dice, con un contenido de 1/10 de parte de una efa. Y sería, si buscamos, una efa contiene 10 omers de granos. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Que había que entregar una medida. ¿Saben que hace referencia un poquito a esto? Quizás para ilustrar un poco más. En Oseas capítulo 3, versículo, ya les digo, versículo 2, dice de esta manera: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada, ¿no? Eso hace referencia a, y es como que ahí encontramos como la explicación, por decir así, o que se lo menciona en el libro de Oseas, cuando Oseas está hablando acerca de Gomer, pero dice que la compra por una medida y media de ese homer de cebada, ¿no? Y quizás está un poco relacionado. Me gustó, quería decírselos, Oseas capítulo 3, versículo 2, que hace esa mención. Entonces, seguimos adelante. Esto, obviamente, esta festividad, Bicurín, primero fruto, está muy íntimamente relacionado con la agricultura, ¿no? La parte agrícola. ¿Por qué? Las festividades están marcadas así, tienen mucho que ver con la actividad agrícola, con las cosechas y demás. Entonces, y esta festividad obviamente es la que más nos hace esa distinción, que tiene que ver con la cosecha y con la entrega de eso que se va a cosechar, que obviamente antes hubo un trabajo, hubo un esfuerzo, hubo un tiempo para trabajar, para sembrar, para regar. O sea, estamos hablando que esto es un trabajo. Aquí directamente la festividad nos habla de una cosecha
cosecha, se habla de algo, de un producto que se levanta, que ya está listo, pero nadie habla del proceso que se vivió antes, ¿no? Del proceso que se trabajó y demás. Y es muy interesante porque esto nos habla también de todo lo que el Padre viene haciendo, ¿no? Y si recordamos que Yeshua es ese bicurín, esos primeros frutos, esas primicias, en la cual Él se presenta, y es la primicia de la resurrección, es tremendo, ¿no? Como de una medida de cebada que se va a entregar en este día, nos habla también de nuestro Mesías y de lo que Él hizo por nosotros, y en ese proceso antes, ¿no? Todo lo que sucede, aún la muerte, que hace referencia a que Él dio su vida, está en el madero, hubo redención, y también encontramos que la muerte hace referencia como que ese grano, ¿no? Ese grano como que allí murió y parece que no tiene sentido, quedó ahí, pero sabemos que en esta festividad recordamos que ese grano que parece que murió, en realidad lo hizo para dar vida. ¿Por qué? Porque en este Bikurim recordamos esa resurrección. Aún podemos relacionarlo con Oseas. Oseas está hablando que nos relata que es como la idea del Eterno y su pueblo, y hace referencia, ¿no? Cómo fue comprada. Entonces nosotros también fuimos comprados por precio, ¿no? Y Oseas nos dice que fue por una medida y media de ese homer de cebada. Muy lindo relacionarlo. Quizás puedes seguir, tener presente ese texto y poder verlo nuevamente, reflexionar allí. Entonces, todas las festividades están relacionadas a, principalmente lo que estamos viendo acá, a la parte agrícola, ¿no? Entonces, Pesaj, tenemos Shavuot y Sukkot, son las tres convocatorias anuales donde había que subir a Jerusalén. Entonces, se le llaman las fiestas de peregrinaje. Siempre, tanto en Pesaj, en Shavuot como en Sukkot, se va a subir. Entonces vamos a ser elevados. Y estas están relacionadas con lo que estamos diciendo acerca de las cosechas, ¿no? O la parte agrícola. Y quiero avanzar un poquito en esto. Importante, ¿no? En cuanto a la presentación de las primicias, dice lo que se simboliza hoy, porque en realidad no estamos llevando una medida literal de esa cebada, no. Entonces, la cosecha representa espiritualmente hablando a todos aquellos que ponen su emuná en el Mesías y Yeshua, y podemos tener un montón de textos que nos van a hablar acerca de esto, ¿no? Y quiero buscarles Apocalipsis, y siempre me gusta que veamos el texto bíblico que nos habla de esto. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16. Y dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Qué tremendo, pues son las palabras que Yeshua también habló, exclamó, ¿no? Y el versículo 16 dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Recuerdan que está en un contexto de Bikurim? Totalmente. Muy interesante. Vamos a Mateo, y ustedes saben que a mí me gusta mucho leer los textos. Mateo capítulo 13, versículo 39. 13:39. Ya estoy con ustedes, lo van buscando también. Y juntos vamos a reflexionar en estos textos, porque es interesante saber lo que estamos haciendo, tener el entendimiento de lo que vamos a realizar,
qué estamos viviendo en realidad, porque si esta semana no estamos viendo, no estamos reflexionando, no estamos prestando atención a lo que estamos viviendo, pasará la semana, pasarán las 3 primeras festividades y habremos dicho, ¿de qué se trató esto? ¿No? Entonces, es interesante, quizás no en la totalidad vamos a tener la dimensión y como digo, ciclo a ciclo se va intensificando, se va como que vamos viendo más en la profundidad, pero esto no significa que perdamos de vista en lo que tenemos por delante para estudiar, reflexionar, pedirle al Padre que venga a nosotros cuando estamos en esa búsqueda, en ese, como digo, pararnos frente a las escrituras y decir, qué tremendo todo lo que hay, y eso hablábamos un poco hoy en el desayuno, qué tremendo todo lo que encontramos en las escrituras y a veces es como que no nos damos cuenta de esa gran cantidad de depósito que hay y esto nos lleva a nosotros a crecer, ¿no? A todos, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, el Hasatán o el adversario, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Habla acerca de este tiempo, nos habla, nos relata, como leíamos en Apocalipsis, que está tan claro cuando dice que él metió la hoz para cegar la tierra. Muy tremendo ese texto. Y Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, nos dice de esta manera. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, nos habla de algo muy literal, de un trabajo que se hace en cuanto a levantar, ¿no? Y vamos a ver que en toda la escritura nos habla de esto de meter la hoz. Y miren, hasta Apocalipsis nos está hablando de que lo que está haciendo Dios es como tal cual, ¿no? Grafica o pone como, para que lo podamos entender, en el vocabulario agrícola, si se puede decir, entendiendo acerca de lo que es cortar el grano, lo que es cortar esa espiga, cortar la espiga y el trabajo de llevar el fruto. Ahora, ¿cuál es el punto de esta festividad hoy para nosotros? Es que nosotros hemos puesto nuestra emuná en el Mesías y que Él, por tanto, Él es esa primicia de los primeros frutos. Y esto está representado también, está en Génesis 37, pero quiero avanzar un poquito. La gavilla representa a las personas que han aceptado al Mesías, ¿no? Que tienen al Mesías en su vida, en su corazón. Ahora, sabemos muy bien, y por esto se le está hablando, y Yeshua está hablando, porque si nosotros vamos al Brijad allá vamos a encontrar cantidad de cosas que están tan relacionadas con esta festividad, que quizás antes, al no estar en el contexto del pueblo de Israel, de entender un poquito más lo que estaba sucediendo, entender las fiestas, por ahí nos parábamos frente al Brijad allá o al Nuevo Testamento y hay cosas que no entendíamos. Hoy está siendo un poco más claro y es por esto también recordar que para los tiempos que se está dando, ¿no? Se está hablando de los mandamientos, luego los que van a entrar a la tierra con Josué, avanzamos en el tiempo de los profetas y en el primer siglo, el pueblo estaba muy familiarizado con todo lo que tenía que ver con el trabajo agrícola. Entonces, cuando se está hablando de los primeros frutos, se está hablando de primogénito y demás, el pueblo está entendiendo lo que se está haciendo. Entonces, el pueblo entendió lo que significó que Yeshua fuera las primicias, ¿no? Fuera esos primeros frutos. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué son los primeros frutos? Y por general es lo mejor, ¿no? Es lo mejor que se va a entregar. Entonces Yeshua
Él mismo se entregó como lo mejor, lo primero. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos decir, disfrutamos con Él, como conocemos los textos, que somos herederos, coherederos, y aún esperamos y aguardamos la resurrección, el ser levantados. Creo que hasta acá estábamos. Y algo muy interesante también, ¿no? Para pensar, los primeros y los escogidos de la cosecha estaba por venir. Y esto tiene que ver que entonces la festividad de Bikurim está representando al Eterno escogiendo al primero, al primogénito, como la primicia, que es Yeshua, ¿no? Esto, como decía, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con aguardar la resurrección, saber que Yeshua es la primicia y que nosotros es la primicia de esa resurrección y que nosotros vamos a vivir lo mismo. Entonces, la llegada de esta festividad, lo que a nosotros tenemos, digamos, en nuestro interior, es ese recordatorio, esa celebración por lo que es la resurrección, pero también tengamos algo presente, que es un tiempo donde el Padre nos está pidiendo, ¿no? Se está pidiendo. Por eso decía, esta semana que están las festividades, no podemos dejar pasar por alto, aún en medio de nuestras actividades, aún en medio de toda nuestra vorágine diaria, todo lo que hacemos, tengamos presente que estamos en tiempos de panes y levaduras, estamos prontos ahora a la caída del sol a vivir este Bikurim y no podemos dejar pasar, ¿no? Y vuelvo a decir, primeramente ser consciente de lo que estamos viviendo, ¿no? Para este tiempo. Entonces, creo que hasta acá llegaba un poquito en cuanto a lo que es Yeshua y las primicias. Hay muchos textos, y eso lo vamos a ver, dice, ¿por qué el Eterno señaló lo primero para que se lo dieran? Y bueno, en las Escrituras encontramos cantidad, ¿no? El concepto de primicias o primogénito es como algo muy fundamental dentro de las Escrituras. Romanos, capítulo 11, versículo 16 nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. También encontramos cantidad de textos en Éxodo, en Levítico, Deuteronomio, que nos hablan, Nehemías, ¿no? Proverbios, nos habla acerca de todo esto. Me gustaría buscar Proverbios, capítulo 3, versículo 9, si lo tienen ahí. Proverbios, capítulo 3, el versículo 9. Y dice así, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es un texto que quizás dentro de lo que es el ámbito que conocimos en la iglesia era bastante escuchado. Ahora vamos entendiendo un poquito más de lo que esto significa, ¿no? El que las primicias, nosotros honremos a nuestro Padre con las primicias, con lo primero. De hecho, de eso se trata la festividad, lo primero. Ahora bien, nos hablan, y vuelvo a decirles, todos estos pasajes que son una cantidad, están en Hebreos también, Malaquías 3:8, todo el tiempo nos va a hablar acerca de esto primero que debe ser entregado al Padre. Entonces, todo primogénito sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante Adonai como primicia. Y las primicias o primeros frutos de toda la tierra era presentado al Padre en el altar, en alabanza y en acciones de gracia. Pero quiero dejar presente esto, que lo que nosotros entregamos, lo que damos al Padre, tiene que ver lo primero, pero lo primero no de algo que, bueno, se levantó y ya está. Y vuelvo a decir, vamos a entregar lo primero, que es lo mejor, de todo un trabajo, de todo un esfuerzo, de todo lo que se hizo en un proceso, ¿no? Muy interesante esto porque a la hora de separar primicias, de ser conscientes de lo que estamos viviendo en esta festividad. Y de hecho el mayor ejemplo es Yeshua.
Y ellos se entregó, vivió todo un proceso que cuando nosotros vemos la resurrección decimos qué tremendo y Yeshua resucitó, pero tenemos que entender que hubo un proceso, hubo un trabajo, un esfuerzo antes para llegar al momento del bicurín de las primicias. Muy bien. Ahora, todo lo que tenía que ver con la parte ritual, por así decirlo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la parte de la festividad, creo que es Colosenses, si no mal recuerdo, dice que todo era una sombra, ¿sí? No para quitar la sombra, sino que la sombra nos sirve como señal, ¿sí? Quiere decir que la sombra nos estaba apuntando a algo o a alguien. Es decir, que cuando el pueblo celebraba cada festividad, proféticamente, eso lo que celebraba los estaba llevando a encontrarse con el propósito de esa festividad. ¿Se entiende? Entonces, cuando vamos haciendo el recorrido de Pesaj, Hamasó, y nos encontramos con Bikurim, vamos a encontrar con que cuando el pueblo año tras año presentaba sus primicias, estaba profetizando y se estaba acercando a aquella primicia que iba a tener lugar en un tiempo señalado, y que esa primicia iba a ser la primicia que iba a redimir a la humanidad, a la tierra, a cada uno de aquellos que creyéramos en él. Entonces, la sombra, ¿no?, es una señal que nos iba a indicar a Yeshua. Por eso no podemos entender, por así decirlo, lo que Yeshua hizo sin antes conocer las señales que él, que conocer las señales que nos está apuntando. Hoy hay algo muy interesante, porque en el sistema religioso se habla de que las señales o la sombra ya están abolidas, pero mi pregunta es ¿cómo podemos conocer la obra redentora del Mesías Yeshua o de Cristo, como se lo conoce, si no conocemos las señales? Es decir, hablamos de que Él resucitó, Él nos perdonó, etc., y está perfecto. Pero ¿cómo podemos llegar a entender con mayor profundidad si no conocemos los detalles, etcétera? ¿Me explico? Entonces, lamentablemente, muchos creen que el Mesías, conocer la obra que el Mesías hizo, pero rechazan las señales. Entonces, es un grave problema, porque por ahí no se puede decir que conocemos el final sin conocer el principio. Es decir, muchos creen conocer el final de la película, pero no conocen el principio. Entonces, cuando llegan al final, hay detalles y muy importantes que no logran entender. Como el texto de Apocalipsis. Y ahí comienzan a preguntar, che, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y qué pasó acá? Y bueno, tendrías que haber visto la película completa. O sea, para poder entender y evacuar las preguntas o las dudas de qué es realmente lo que el Mesías Yeshua hizo, y tendrías que ir a la señal, tendrías que ir a la sombra. Exacto. ¿Me explico? Entonces, muchos por ahí creen llegar al final, entender a Yeshua, entender al Mesías, sin ver el camino, ¿no?, que nos conducen a Yeshua. Entonces, lo que quiero decir es que si conocemos el camino, si conocemos las señales, si conocemos la sombra, podemos llegar al final de realmente de la película, por así decirlo, y entender el propósito, la redención, etc., sin que nadie nos cuente. O sea, sin que nadie tengamos que preguntar después ¿qué es esto? ¿Qué es los otros? Hoy estamos en un proceso de conocer y de estudiar, justamente porque nos adelantamos la película y ahora estamos retrocediendo para ver el comienzo. ¿Me explico? Entonces, creo que es lo que ha pasado, por así decirlo,
Y es que el pueblo creyente, ¿no?, de Dios ha negado y sigue negando las señales como son las festividades, anulan las festividades, anulan las señales, y es justamente donde las señales nos conducen al propósito de Dios. Y algo muy interesante que cuando erramos a la señal nos equivocamos de destino. Es decir, que cuando nosotros decidimos, por ejemplo, ir a tal lugar de vacaciones y no conocemos, nosotros necesitamos un mapa o un GPS. Entonces el GPS nos va a marcar, es la ruta. Eso vendría a ser como el GPS es como que son las festividades, es la ruta que nos conduce al destino. Entonces cuando nosotros erramos la ruta, erramos el destino, entonces por falta de conocimiento o a veces por ignorancia o por rebeldes, por así decirlo, nosotros erramos el destino, y nos encontramos con un destino diferente donde un sistema religioso, ¿sí?, inventado por un hombre, ¿sí?, de lo que fue la fundación por allá, creo que el segundo siglo, tercer siglo, con el emperador Constantino, se forma la religión del cristianismo y cambió el destino, cambió el GPS. Entonces hemos conocido a un Mesías greco-romano y no a un Mesías hebreo. Exacto. Se desconectó al Mesías hebreo, al Mesías judío, al Mesías de la cultura, al Mesías del cual hablaban las festividades, y este hombre con todo el bagaje religioso cambió el destino, cambió la programación del GPS y hizo desviar al pueblo. Entonces hemos conocido a un Mesías que, por cierto, también le pusieron Jesús, que del cual quizás estamos hablando de la misma persona, Sí. el mismo Mesías, pero con diferentes características. Entonces, lamentablemente, el sistema religioso evangélico, ¿sí?, inventado por Constantino, aún tomó y definió o inventó festividades muy distintas, parecidas, pero distintas a las festividades del Eterno en Levítico 23. Entonces, con otros símbolos, otras miradas, pero en definitiva, o sea, ¿cómo decirlo? Se desvió el camino y hoy, por la gracia de Dios, estamos volviendo nuevamente a reencauzarnos en el destino profético. Por eso estamos entendiendo las festividades. Año tras año estamos entendiendo las festividades, ¿sí? Entonces, celebrar, por así decirlo, a ver cómo decirlo. Fíjese que el sistema religioso considera que las festividades del Levítico 23 están anuladas, pero sin embargo la fiesta de las primicias la celebran. Es más, y en el calendario gregoriano se pone la fiesta de primicias al comienzo de año y a mitad de año. Saque sus conclusiones. Entonces, aún el sistema religioso ha cambiado la festividad, la adaptó a su forma y lamentablemente muchos caímos en eso, otros siguen cayendo en eso, de agarrar la escritura y hacerla hablar a nuestra manera. Entonces, todas las fiestas están anuladas menos de la primicia. ¿Por qué será, no? Pero bueno, lo primero lo primero que nosotros tenemos que entender para ir desarrollándonos es cómo hacían los apóstoles, cómo hacían los primeros creyentes en el primer siglo para señalar que Yeshua era el Mesías, si aún el Nuevo Testamento no estaba escrito. Es decir, ¿cómo hacían los creyentes para creer en ese Mesías? O sea, me imagino a un apóstol Pablo, un apóstol Pedro diciendo, aquí está el Mesías de Israel esperado, y la gente diciendo, pero ¿y cómo sabemos que Él es el Mesías? ¿Nunca se preguntó usted? Y quizá no es la intención crearle duda, pero se la quiero crear también. ¿Nunca se preguntó usted si realmente
el Mesías que usted ha creído es realmente el Mesías de Israel? Porque en definitiva usted ni yo estuvimos en el momento que ese tal Mesías caminó en la tierra. Solamente hemos escuchado y decidimos creer. Pero no, ¿cómo comprobamos nosotros? Bueno, ¿cómo hacían los creyentes del Mesías, de Yeshua, de Cristo en el primer siglo, si no estaba el Nuevo Testamento como tenemos nosotros hoy? Entonces, hay un pasaje muy interesante en Hechos 24, versículos 26 y 27, y creo que este versículo va, quizás no para todos, pero para aquel que pueda ver el video o está viendo el video con una mentalidad todavía griega y aún rechazando esto, tiene que hacerlo pensar. El versículo de Hechos, capítulo 24, versículo 26 y 27 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el versículo 27 dice: comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. O sea, el escritor acá está diciendo que para afirmar de que Cristo era el Mesías, tenían que ir y revisar la Torá, tenían que revisar los 5 primeros libros, tenían que recorrer los profetas, y no dice que Moisés, los profetas y el Nuevo Testamento. Y no, porque estaba siendo escrito. O sea, se lo estaba viviendo, ¿no? Entonces, cuando muchos hoy dicen no, porque la Torá está abolida, acá en el primer siglo, los primeros creyentes, para saber que Yeshua era el Mesías, tenían que ir a la Torá, por lo tanto tenían que ver las festividades. ¿Se entiende? La gente, para creer en el Mesías en el primer siglo, tenía que conocer y estudiar la Torá, tenía que estudiar los profetas, para poder ver que Yeshua estaba en el escrito. Por eso cada semana, cuando nosotros estudiamos las parashot, estudiamos cada porción, es imposible no ver al Mesías Yeshua en cada texto. Exactamente. Y lo vemos y lo relacionamos. Pero no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es como decir, se está cumpliendo lo profético que fue anunciado atrás. ¿Me explico? Entonces, la festividad de Bikurim o primeros frutos habla de la resurrección y de la salvación que Yeshua iba a provocar. ¿Se entiende? Entonces, celebrar la festividad de Bikurim, es decir, celebrar la festividad de Bikurim nos estaba apuntando, ¿sí? Estaba apuntando ¿a qué? A la resurrección. ¿Se entiende? De hecho, Yeshua cumplió la festividad de Bikurim. Por eso hay muchos textos que hablan de que Yeshua era el primogénito. Era el primogénito del Padre, era el primogénito de María, de Miriam, era el primogénito de la creación. Yeshua era el primogénito de entre los muertos, era la primicia de los resucitados. Es decir, Yeshua cumplió claramente, o sea, ciertamente Yeshua es la primicia que Dios tenía preparada. Quien fue sacrificado, ¿sí? Yeshua es el primogénito, es el primero, es el escogido, es el preeminente. O sea, Él es el primogénito de Dios. ¿Se entiende? Como la primicia de Dios. Yeshua es la gavilla. Yeshua es el Homer. ¿Se entiende? Es el primer fruto. Entonces, los primeros frutos son profecías de resurrección. Para entender esto, para entender la resurrección, necesitamos conocer en qué consistía o qué era lo que venía apuntando la resurrección. ¿Se entiende? Por eso la festividad, la fiesta de las gavillas, de los primeros frutos, es una profecía de resurrección. Entonces, Yeshua profetizó que resucitaría al tercer día. Es interesante. Yeshua dice que él iba a resucitar después de 3 días y después noche, y la señal era la de Jonás, cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Sí? Algunos dirían la ballena, pero bueno.
Yeshua profetizó que él resucitaría después de 3 días y de 3 noches. ¿Se entiende? Entonces, en el Tanaj o en el Antiguo Testamento ya había aparecido la sombra. En el Antiguo Testamento ya había aparecido la figura de este acontecimiento. De hecho, lo vemos en Isaac, por ejemplo. Lo vemos en Génesis con Noé. Hay mucha sombra. O sea, hay mucho para estudiar, para ver, que nos van a traer claridad y entendimiento de la resurrección. No es que creer, Cristo resucitó el domingo y punto. Pará. Porque ni siquiera resucitó un domingo. Bueno, ¿se entiende? Entonces, dado que Yeshua fue sacrificado en el madero el día de Pesa, el día de Pascua, el 14 de Nisan, ¿sí? Que ni siquiera fue en calendario gregoriano, fue en el calendario bíblico, quiere decir que para entender la muerte y la resurrección del Mesías necesitamos conocer el calendario bíblico, no el calendario gregoriano. Cuando muchos hoy este fin de semana celebran Semana Santa, porque cae justamente en abril, ojo, para entender la resurrección, si usted quiere entender la resurrección, vaya al calendario bíblico. Entonces, el 14 de Nisan, Yeshua fue sacrificado, resucitó de los muertos después de 3 días y de 3 noches. Luego de haber sido muerto, se puede afirmar que Yeshua resucitó. ¿Resucitó cuándo? En la festividad de primicias. Y fíjese que esta fiesta cayó después del día del Shabbat semanal. Qué interesante, ¿no? Durante la semana del Pesa, ahí en Marcos 16, del 1 al 6, de hecho Yeshua es llamado la primicia de aquellos que han resucitado de entre los muertos. Entonces Yeshua resucitó después del Shabbat semanal. Para poder entender esto necesitamos entender el contexto hebreo y el contexto del calendario hebreo para poderlo tener más claridad. Ahora, el Mesías ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho, dice el texto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si así como Adán todos mueren, también en el Mesías todos son vivificados, pero cada uno a su debido orden. Yeshua, la primicia, luego los que son del Mesías en su venida. ¿Se entiende? Entonces, Yeshua resucitó cualquier día de la semana o en cualquier lugar, porque de hecho, fíjese que todos los años cuando llega la fecha de Semana Santa, es como que adaptamos la Semana Santa conforme a como nos parece. ¿No? Ahora, digo esto por el pensamiento, o sea, lo que digo es, ¿murió Yeshua o resucitó Yeshua cualquier día de la semana? Digo esto por el pensamiento de que muchos dicen que porque estamos en el tiempo de la gracia, ya no hay lugar, no hay tiempo y todo es espontáneo, que todo fluye. O sea, imagínense un Dios que fluye, que cuando le pintó venir viene y cuando no le pintó se queda. Cuando Dios tiene ganas hace las cosas. Gracias a Dios, ¿sí? Que Dios tiene una agenda donde tiene ya de antemano la cita, los lugares, las personas, el horario ya anotado, ¿sí? Porque si fuera verdad de que para Dios no hay día, no hay lugar y todo es espontáneo, que ahora hay que romper estructuras, porque eso se ha dicho mucho tiempo en las iglesias, hay que romper estructuras. Entonces ya no es el viernes a la caída del sol, no es el sábado, yo tengo el Shabbat cualquier día. Bueno, si fuera así, hay que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque si ese Dios fuera así como se plantea, si ese Dios puede manejarse por estado de ánimo,
Entonces no es confiable, porque es un Dios que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, gracias a Dios que Él tiene una agenda profética y que todo está bajo su control y que Él no hace nada fuera de la agenda, que es la Torá, que es su Moed, que son sus tiempos señalados. Entonces, ¿Yeshua resucitó cualquier día de la semana? No, no resucitó cualquier día de la semana. Ahora, la Escritura nos dice que fue profetizado que Yeshua el Mesías sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Quiero que veamos este detalle muy interesante. Por favor, presta atención, porque es interesante. Porque nada de lo que Yeshua hizo fue al azar. Todo estaba proféticamente anunciado. ¿Sí? Todo lo que hacemos aún nosotros está proféticamente. ¿Se entiende? Fíjese que la misma escritura, vuelvo a decir la pregunta, Yeshua resucitó cualquier día y en cualquier lugar? La misma escritura nos dice que fue profetizado que Yeshua sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Isaías lo profetizó. Isaías 53:9. Vamos a leer el texto. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿fue inocente que a Yeshua lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea? Porque en el relato bíblico pareciera que un sacerdote vino y dijo, no, yo quiero que lo entierren en mi tumba. No. Entonces, no es un dato menor cuando leemos este pasaje y encontramos que un sacerdote dijo, bajemos a este hombre, enterrémoslo en mi tumba. No, ya estaba profetizado atrás. Entonces, ¿cómo podemos entender este acontecimiento si no entendemos lo que se dijo atrás? ¿Se entiende? Leemos Lucas. Leemos Lucas. Lucas 23. Si lo tienen por ahí, lo pueden anotar igual. Lucas 23, versículo 50, dice: había un hombre, un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el Shabbat, o día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Vamos a entender ese texto, ¿sí? Vamos a entender, porque esto es algo muy interesante que quizás usted lo sabe o de repente puede ser muy revelador, ¿no? Yeshua dice que fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Entonces la pregunta es, ¿por qué Yeshua fue sepultado en la tumba de José de Arimatea? Fíjese que el nombre Arimatea es uno de los nombres que se le da a la región de Ramá, ¿sí? Ramá es donde vivió Samuel, el profeta Samuel. Ramá se encuentra al norte, geográficamente, se encuentra al norte de Jerusalén. De hecho, este lugar aún es conocido como Ramá hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, en los tiempos antiguos, los hebreos o los judíos tenían la costumbre, ¿sí?, de ser enterrados en Jerusalén. Creo que hasta podría decir que cualquier judío hoy creyente, religioso, anhelaría ser enterrado en Jerusalén, ¿no? Entonces, de hecho, aún se tiene, dice, esta práctica, y ya que en el judaísmo,
¿sí? Los judíos, como dije recién, se cree que la resurrección de los muertos se va a dar primero en Jerusalén. Es interesante el dato. Ahora, le doy otra figura profética de la resurrección de Yeshua. En el libro de Génesis vamos a encontrar a un hijo de Jacob que se llama José. ¿Sí? El hijo de Jacob, José, cuando estaba en Egipto, hizo prometer a sus hermanos que cuando viniera la liberación, por favor se llevaran los huesos de él de Egipto y se los llevaran a la tierra prometida. ¿Se entiende? Entonces, dos naciones eran conocidas, por ejemplo, como centros idólatras en la antigüedad, que primero tenía que ver con Babilonia y luego con Egipto, ¿sí? Entonces, José, el hijo de Jacob, también era conocido como José de Ramá. Es interesante el dato. José, el hijo de Jacob, era conocido como José de Ramá. ¿Es coincidencia José de Arimatea, José de Ramá? Entonces, Moisés dice que sacó los huesos de José cuando partieron de Egipto. ¿Sabe lo que significó eso? De que la tumba de José en Egipto quedó vacía. ¿Se entiende? Desde el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto, la tumba de José, el hijo de Jacob, el José de Ramá, quedó vacía. ¿Coincidencia con que la tumba de Yeshua quedó vacía? ¿Se entiende? Entonces, la tumba de José quedó vacía. ¿La tumba de quién? De Arimatea, que significaba, la tumba significaba maldad. Era un cumplimiento profético de lo que estaba escrito en Isaías 9, como decía, leímos recién, y se dispuso con los impíos su sepultura. La sepultura de Yeshua se dispuso, dice, con los impíos, más con los ricos fue su muerte. José de Arimatea era una persona muy rica en aquel entonces. Entonces, José era figura de Yeshua en su primera venida, cuando vino a cumplir el papel del Mesías sufriente. Por eso, si José de Egipto era la sombra profética del Mesías Yeshua, entonces la tumba de José en Egipto quedó vacía. Lo mismo que sucedió con Yeshua, cuando después que él muere y está 3 días y 3 noches, la tumba de José de Arimatea, de José de Egipto, queda vacía. ¿Se entiende? Entonces, los huesos de José fueron llevados ¿a dónde? A Sucot. Ese es otro dato interesante. ¿Por qué a Sucot? Porque Sucot es la figura profética de la era mesiánica. ¿Se entiende? También conocido como el reino milenial. También es una figura o una imagen de Yeshua siendo tanto el hijo de José, pero también el hijo de David, el hijo del rey. Quiere decir que desde Pesaj, ¿sí? Desde Bicurín, vamos rumbo a Sucot. Es decir, que si usted y yo no resucitamos en estos días, va a ser difícil ir a la festividad de Sucot. Por eso es necesario, ¿no? Y cabe destacar aquí que, como decía al comienzo, comenzar un ciclo implica en este mes, es como emprender un viaje y es interesante no perder esta idea de vista, ¿no? Porque necesitamos comenzar y terminar, o sea, vivir el ciclo para entender mucho, ¿no? ¿Es la festividad de Pesaj igual que la Semana Santa? Preguntémonos. Porque el nombre original es Pesaj en hebreo, conocido como Pascua, pero en el cristianismo es Semana Santa. Muchos están celebrando Semana Santa. Entonces, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. El cristianismo plantea la muerte de Jesús un viernes. El sábado estuvo en la tumba y el domingo resucita. No dan los números, ¿verdad?
O sea, ¿por qué no dan los números? Porque es un invento de Roma. Es un invento de Roma, es un invento que se inventó con Constantino. Cuando muchos están creyendo que Semana Santa, Jesús muere un viernes, resucita un domingo, no da los números, porque la señal que Yeshua dijo son 3 días y 3 noches. Para eso, para poderlo entender, nosotros tenemos que recordar y tenemos que viajar, por así decirlo, al momento en qué día cayó la muerte de Yeshua, para que nos den los 3 días y los 3 noches. Entonces, recordemos que en una de las cartas que hizo Constantino, él firmó y dijo que nunca más se iba a celebrar el Pesach en la misma fecha que los judíos la celebraban. Entonces él dispuso que nunca más los cristianos, los que estaban bajo la religión cristiana, iban a celebrar la muerte del Mesías o de Jesús el mismo día. Interesante. Lo tremendo es que lo que está pasando en este tiempo. Creo que llevamos 3 años, 3 ciclos donde prácticamente caen juntas y eso también nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Se entiende? Entonces Constantino mandó a cambiar la fecha de Pesach y vuelvo a decir, en su carta él decidió que esta festividad aún ya no se iba a llamar más Pesach. Le puso Semana Santa. Pascua. Entonces, Constantino cambió la fecha. Entonces, hoy en día, ¿sí?, tanto el cristianismo católico como el cristianismo evangélico protestante celebran la Pascua, ¿sí?, en un día totalmente diferente que de lo establecido, porque en el calendario hebreo siempre es un 14 de Aviv, el 15 es primero panes y levadura. Entonces, totalmente diferente. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el Mesías Yeshua muere en Pesach, es sepultado en panes y levadura y es resucitado en primero fruto. Entonces, ¿a qué hora resucitó Yeshua? La pregunta que todos nos hacemos. ¿A qué hora o qué día resucitó Yeshua? Entonces, según el calendario hebreo, Yeshua resucita al amanecer del primer día de la semana. Quiero que preste algo atención. ¿Por qué al amanecer del primer día de la semana? Y esto hay que tenerlo claro, que el día bíblico no comienza como en el calendario gregoriano. El día bíblico comienza al caer el sol. Quiere decir que al caer el sol está comenzando el nuevo día. Quiere decir que Yeshua está resucitando al final del Shabbat. Está resucitando lo que para nosotros sería ya al caer la noche. No está resucitando al otro día, el día domingo, porque el día ya comenzó en el calendario hebreo. ¿Se entiende? Entonces la profecía especifica claramente que después de 3 días y 3 noches, o sea, Yeshua dijo que sería la señal de Jonás. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Ahora, para que Yeshua resucite, ¿sí?, al tercer día, entonces él tuvo que haber sido sacrificado un día miércoles. ¿Se entiende? De hecho, este año Pesach está cayendo los mismos días que cayó la muerte de Yeshua y en tiempo de la salida de Egipto, un día miércoles. Fue y será un día miércoles donde Yeshua es presentado como el Cordero de Pesach, ¿sí? Y resucita un día domingo, no porque sea domingo, por favor. Resucita un día domingo porque fue un día domingo donde cayó la festividad de Bikurim. ¿Se entiende? Si nosotros contamos, según el cristianismo, de que muere un viernes y un domingo resucita, le da un promedio de 1 día y medio / 2. No dan los tiempos. No dan los días. Entonces Yeshua muere un
un miércoles a la tarde y cuente 3 días y le da al final del sábado. Entonces deje de estar celebrando Semana Santa y celebre realmente, si quiere celebrar y hacer memoria de lo que Cristo hizo, hágalo en la fecha correcta. Y es interesante porque hablando de esto, históricamente lo que se le llama principalmente Pascua tiene que ver con la celebración no tanto en sí del jueves y del viernes, como se le llama el jueves viernes santo, que se separa, ¿verdad? Así, que se recuerda que Yeshua murió, pero principalmente Pascua se le dice a el día domingo de resurrección, ¿no? Según la historia. O sea, de la idea que se desenfoca, porque ahí es casualmente lo que hablabas de Constantino, cuando él va a cambiar lo que va a ser en realidad desde el original, porque si aún se buscara, digamos, los textos y la historia, se habla de que Pascua es el Pesaj, porque la palabra viene del latín que significa Pesaj y también significa salto, pero no se enfoca en sí, en el día de Pesaj, aunque eso significa, sino se enfoca en Bikurín o en resurrección, lo que sería un domingo. Entonces, cuando se habla de Pascuas, es el domingo de resurrección. Por eso es interesante, porque en el cristianismo tanto romano como en el cristianismo protestante se dice que con este acontecimiento, porque Cristo resucitó un día domingo, el primer día de la semana, ya se cambió el calendario y ahora el primer día de la semana, es el domingo. Claro. Como que a partir de ese día, el domingo es el día del Señor. Claro, y se toma eso. Claro, a partir de ahí, pero eso no es bíblico porque no hay nada escrito. Eso es un invento. ¿Se entiende? De hecho, una de las tantas cosas que Constantino prohibió, que hasta el día de hoy se ve reflejado en muchos pastores, en muchos líderes de las iglesias, Constantino prohibió la Torá, Constantino prohibió las festividades, Constantino prohibió la circuncisión. O sea, desde ahí viene un bagaje arrastrándose, que cuando llegamos a Lutero, y quizás nos estamos desviando un poco, pero cuando llegamos a Lutero, por favor, Lutero no hizo ninguna reforma. O sea, ¿qué reforma hizo si en realidad el hombre, está bien, quizás hubo cosas que hizo buenas y hubo un despertar perfecto, pero años después, antes de morir, el hombre escribió un decreto, una carta, ¿no? Se me fue el nombre. ¿Cuál? Lutero. Martín Lutero escribió un decreto donde le estaba dando con toda a los judíos. El hombre se volvió contra el pueblo de Dios y ahí siguió la línea. Entonces, cuando la iglesia cristiana sigue y dice de la reforma de Lutero y ahora estamos nosotros, Lutero era un antisemitismo impresionante que había causado. ¿Se entiende? No sé qué reforma estamos hablando. Si en realidad hasta el día de hoy la iglesia, cuando está siguiendo lo que sigue, es porque está siguiendo a los padres de la iglesia, y todos los padres de la iglesia eran antijudíos, eran anti-Israel, con la teología de la separación, que ahora Dios desechó a su pueblo y tiene un pueblo, el Israel espiritual, que son los gentiles, etc. En realidad, cuando hablamos de todo esto, siempre, y no queremos irnos del tema. De hecho, ya aparte ya estamos casi en el horario para terminar, pero... ¿Usted quiere terminar? No. Pero estamos en los tiempos, ¿no? Una hora cátedra. Estamos avanzando ya. Pero qué interesante esto de poder ver los elementos y demás, porque muchas de las cosas que hicimos por tiempo y que se hacen hoy tienen que ver con una raíz, que tiene que ver con un contexto hebreo, que tiene que ver con el contexto de las escrituras, que fue quizá tergiversado, pero en realidad el punto de esto es prestar atención a lo que las escrituras nos dicen y poder entender las escrituras en su contexto para saber qué es lo que estamos celebrando y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O qué es lo que no vamos a hacer. Quiero darle otra evidencia profética, ¿sí? Porque en realidad, vuelvo a decir, necesitamos la sombra, necesitamos la parte profética para poder entender Bicurín.
y la parte, el fundamento de que por qué Yeshua muere un miércoles. ¿Sí? ¿Por qué Yeshua muere un miércoles? Fíjese que el profeta Daniel afirmó que el Mesías iba a morir a la mitad de la semana. Es interesante. A la mitad de la semana cesaría el sacrificio y la ofrenda y la vida del Mesías sería cortada por otros. Entonces, fue a la mitad de la semana cuando fueron creados ¿qué? El sol y la luna. Fue en el cuarto día donde el sol y la luna fueron creados. Fue a la mitad de la semana que profetizó el profeta Daniel que el Mesías iba a dar su vida. Entonces, el cuarto día en el calendario hebreo es el miércoles. Si usted cuenta desde el domingo o desde el sábado de la noche, bueno, el domingo. Entonces, esas son evidencias. ¿Se entiende? Son evidencias. Entonces, si contamos desde el miércoles 3 días y 3 noches, vamos a llegar a ¿dónde? Al atardecer del Shabbat. Quiere decir entonces que al estar finalizando Shabbat, Yeshua ya había resucitado o estaba resucitando. Ahora la confusión que se pone o se provoca es ¿por qué las mujeres fueron a la mañana del primer día de la semana y el cuerpo ya no estaba? ¿Se entiende? ¿Por qué el texto dice que las mujeres fueron a la mañana del primer día de la semana y el cuerpo no estaba? Leo el texto. Y fíjese que lo dice el texto. Fueron el primer día de la semana, quiere decir que el séptimo fue el día anterior. Aquí voy a hacer referencia con eso, que el Shabbat no había sido cambiado. Lucas capítulo 24, versículo 1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Entonces es ahí donde se toma que el Mesías resucitó el primer día de la semana y se pone el día del Señor, que ahora es el domingo, y es totalmente falso. Yeshua murió un miércoles de Aviv, ¿sí? Un día de Pesaj, y resucitó al comenzar el primer día de la semana. O sea, el primer día de la semana había comenzado el sábado a la tarde, no el domingo a la mañana. ¿Se entiende? Yeshua murió exactamente el día ordenado, que fue Pesaj, el 14 de Aviv. Fue puesto en el sepulcro el día de la festividad de panes sin levadura y resucitó en primeros frutos. Entonces, la festividad de primeros frutos que se ordena en Levítico 23 fue el cumplimiento de la resurrección. ¿Se entiende? Ahora, ¿en qué consistía esta festividad? Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, las personas también, tomaban una gavilla de la cosecha y la llevaban delante de ¿quién? Del sacerdote. Y la gavilla recibía el nombre de los primeros frutos. ¿Se entiende? El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa, o sea, en el templo. Esto se debía hacerse después del Shabbat semanal. Entonces en aquel día Yeshua dice que se ofreció al Padre a sí mismo como la primicia, Primera de Corintios. Si usted quiere entender Primera de Corintios, por favor, tiene que entender la festividad de Becorim. Primera de Corintios 15:20. Yeshua ha resucitado entre los muertos, primicia de los que duermen ha sido hecho. ¿Cuándo fue esto? A la misma hora que el sumo sacerdote estaba delante del Padre Celestial presentando las primicias. ¿Entendió? Yeshua se presentó ante el Padre Celestial como primero fruto en el mismo momento que el sumo sacerdote acá en la tierra estaba estaba presentando la gavilla al Padre Celestial. ¿Se entiende? Ahora, veamos Juan capítulo 20, versículo 17, porque hay un pasaje en la Escritura que seguramente no lo hemos entendido del contexto cristiano. Y fue cuando Yeshua le dice a María Magdalena, en Juan 1:20 dice, cuando María Magdalena va al sepulcro, a la tumba y quiere tocarlo. ¿Qué dice el texto?
Y Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Quiere decir que el primer día de la semana, a la mañana, o sea, el domingo para nosotros, María Magdalena va y quiere tocar a Yeshua, y Yeshua dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Pero el mismo día, si usted ve el relato, el mismo día, pero al anochecer, el mismo Yeshua se presenta ante los discípulos y le permite que Tomás toque la herida. Entonces, a la mañana, temprano, no permite que lo toquen, pero a la noche sí. Entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Se entiende? La pregunta aquí es, ¿quiere decir que Yeshua subió al Padre? ¿Que Yeshua iba a subir? Es decir, ¿una segunda ascensión? No. Cuando entendemos que Yeshua resucitó un día domingo, el primer día de la semana, no por ser domingo, sino por ser el día de los primeros frutos, es cuando esas palabras toman sentido. ¿Por qué? Porque en ese momento Yeshua se iba a presentar. Yeshua no permitió que María Magdalena lo toque porque todavía él no había sido presentado como primero fruto delante del Padre. Había resucitado, sí, pero no había sido presentado. Entonces Yeshua se iba a presentar ante el Padre en la misma manera que en el templo se estaban presentando las primicias. Nunca Yeshua hizo nada fuera de lo que estaba escrito en la Torá. ¿Se entiende? ¿Cuál era la ofrenda que Yeshua presentaba al Padre? Su propia sangre. Su propia sangre. ¿Se entiende? Yeshua se presentó a sí mismo como primicia y regresará para cumplir su obra en la segunda venida. Cuando dice el texto, más Yeshua ha resucitado entre los muertos, primicia de los primeros frutos. ¿Quiénes eran los primeros frutos? Fue él, pero ¿quiénes eran los primeros frutos? Los primeros creyentes en el Mesías. Y en su segunda venida, los que van a resucitar van a ser aquellos que creyeron en él. La segunda resurrección. Por eso dice el texto, primero, dice, de los que duermen han hecho, porque por cuanto la muerte entró, al final del capítulo dice, pero cada uno debido a su orden. Cristo o Yeshua, la primicia, luego lo que son de Mesías. Quiere decir que hubo una primera resurrección. De hecho, el texto bíblico dice que cuando resucitó Yeshua, todos los que estaban muertos habían resucitado. Lo dice el texto. O sea, no recuerdo bien, pero lo dice la Escritura que cuando Yeshua resucitó, hubo una resurrección de los muertos. Pero también habrá una segunda en su venida, que ahí estaremos nosotros si hemos partido primero o si tendremos la bendición de estar vivos. Eso lo decidirá él. Entonces, ¿en qué consistía la festividad de Bikurim? En darle lo mejor y lo primero. Darle lo mejor al Señor significa no darle una parte de lo que me sobra. ¿Se entiende? ¿En qué consiste esta festividad? Es que nosotros presentemos nuestra primicia ante Él. Dale lo mejor, lo primero, porque primicia es igual a primero, es igual a primogénito. ¿Se entiende? Es como que si usted invitara a comer un asado a una persona importante en nuestro contexto, y usted, ¿qué va a hacer? Usted va a agarrar el mejor pedazo de asado y se lo va a dar a la persona, a su invitado. Usted está separando lo mejor y lo primero. Lo mismo pasa con esto. En Bikurim nosotros, Dios nos manda a separar lo primero y lo mejor. ¿Se entiende? Y esto no tiene que ver con dinero, aunque nosotros presentamos hoy primicia dinero. Tiene que ver con una disposición del corazón. ¿Se entiende? Entonces, primero fruto, Bikurim, tiene que ver con esto. Antes de darle algo a Él, tenemos que saber que primero Él nos dio a nosotros. ¿Se entiende? ¿Por qué Él nos pide los primeros frutos? Porque el Padre no puede pedir algo que antes no nos haya dado primero. O sea, Dios nos hace, no nos pide nada sin antes habernos dado algo.
Por eso mi esposa decía al comienzo, lo que vamos a dar en este bicurín tiene que ver con un trabajo realizado. El trabajo es vida. Cuando usted va a dar su primicia, usted en dinero, usted está dando vida, parte de su tiempo, parte de horas de sueño, cansancio. Entonces usted no está dando plata. O sea, cuando damos nuestra primicia, cuando mañana demos nuestra primicia, no estamos dando plata, estamos dando vida. Estamos dando lo primero, que con un corazón alegre vamos a presentar ante Dios. Es como decir, todo lo que trabajé en el año para esta cosecha que estoy viviendo, acá está lo primero y lo mejor. ¿Se entiende? Entonces, hay algo muy interesante, y ya quiero ir terminando con esto, ¿sí? Que el texto dice, no comerán el pan, ni el grano tostado, ni espiga fresca, hasta que hayáis ofrecido vuestra primicia. Quiere decir que hay una gran bendición, hay una gran cosecha. Y el Padre dice, ustedes no pueden participar de la cosecha sin antes entregar el bicurín. ¿Se entiende? Ellos podían participar de la cosecha una vez entregado el bicurín. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa esto? La palabra primicia tiene que ver también con lo profético. Y fíjese que hay algo muy interesante. Y quiero ir cerrando. La palabra bicurín es primicia y primicia es igual a Homer. Por eso se presenta un Homer, se presenta una gavilla. ¿Se entiende? La gematría vieron que en la Torá los números son letras y las letras son números. Bueno, la palabra Homer o la palabra gavilla tiene que ver con la letra Dalet. ¿Sí? Y la Dalet significa, en el alefato hebreo significa puerta. ¿Se entiende? Es decir que proféticamente en el día de Bicurín se abre una puerta. No sé si me está entendiendo. Se abre una puerta. Se abre una puerta profética. ¿Por qué se abre una puerta profética? Porque las primicias son proféticas. Recordemos que las primicias dice el texto, honrad a Dios con nuestras primicias y serán llenos, serán, tiempo futuro. Está diciendo que cuando presentamos nuestra primicia estamos profetizando o vamos a entrar a caminar en un tiempo profético que nos va a conectar a las grandes bendiciones que Dios ya tiene preparadas. Entonces, la letra Dalet es puerta. Quiere decir que del momento que nosotros entramos a Bicurín, a la caída del sol, se va a abrir un portal, se va a abrir una dimensión, se va a abrir una puerta en el mundo espiritual donde nosotros vamos a entrar y que cuando presentemos nuestras primicias, ese poder que tiene la primicia nos va a acompañar. Quiere decir, y escuche bien esto lo que voy a decir, quiere decir que con esto en mente, lo que usted dé como primicia va, dicho en sencillas palabras, va a cubrir espiritualmente su economía. Porque la próxima primicia que vamos a tener es en Shavuot. Quiere decir que desde mañana hasta Shavuot nuestra economía va a ir en aumento. Como dice el texto, las aves o como diría la traducción, el Hasatán no va a poder comer la semilla. Porque la semilla de la siembra, de la primicia que hemos presentado, al haber entrado en esa dimensión profética, no va a poder tocarla. ¿Me explico? Entonces, es como que estas primicias que vamos a presentar nos va a acompañar en este proceso de 50 días de la cuenta del Homer. Y fíjese que si es todo un trabajo. Todos los días dice que se cuenta el Homer, y el Homer es una puerta, quiere decir
Mire, quiere decir que la puerta que se abre en Bikurim se mantendrá abierta 50 días hasta llegar a Shavuot. Porque todos los días contamos el Omer. Quiere decir que todos los días la puerta está abierta. Bueno, ya con eso estamos hechos. Y ahí fusionamos primicias y Omer, ¿no? En la cuenta del Omer para tener un poco presente lo que hay que hacer también. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Y algo muy interesante. Yeshua resucitó al final del Shabbat semanal, ¿sí? Pero a Yeshua no se lo ve sino recién a la mañana siguiente del primer día. Pero él acá ya había resucitado. Pero la resurrección todavía no se había visto, no se había manifestado. No fue sino en un periodo más o menos de 12 horas hasta que la primera persona puede gustar o puede palpar la resurrección. Quiere decir que la primicia ya había sido apartada antes. ¿Se entiende? Quiere decir que las personas que iban a llevar su bikurim, no es que ese mismo día dice, bueno, vamos a cosechar un poquito acá y vamos a llevar esto acá, lo que dé. No, el bikurim fue apartado antes. Yeshua resucita acá, pero es presentado acá. Quiere decir, ¿y qué nos enseña esto? Y nosotros debemos de entender conciencia de esto. Que cada vez que nosotros tenemos que dar primicia, la primicia tiene que ser apartada antes. No es que llegado el momento dice, bueno, voy a dar esto porque lo que tengo, no. Recuerde eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana vamos a entregar nuestra primicia, la que hemos separado. ¿Se entiende? Entonces, tanto usted como nosotros tendremos la posibilidad de ser parte de esta dimensión profética, ¿sí? No solamente de la resurrección, sino también proyectarnos en esta proyección profética de lo que tiene que ver con la economía, con la finanza. ¿Se entiende? Hoy el mundo, nuestro país, está en llamas y mucha gente lamentablemente está pasando momentos difíciles en su economía y en su finanza. Pero nosotros, los hijos del Eterno, nuestra confianza está en Él. Y si nosotros obedecemos lo que Él nos manda, entonces vamos a caminar en una dimensión diferente de lo que la sociedad camina. Que cuando muchos lamentablemente estén pasando necesidades, los hijos del Eterno, por misericordia de Él, estaremos teniendo el pan en nuestra mesa. Así y no es cosa menor. Así es tremendo. Así que, mire, si usted no ha separado su primicia, sepárela. Mañana se entregará. Si usted, no sé, si usted tiene a quien entregarle la primicia, entréguesela. Si usted es parte de una quejilá, entréguela. Si usted dice, bueno, yo no me congrego en ningún lado, no tengo a nadie, ¿cómo hago? Busque, pero necesitamos entregar nuestra primicia. ¿Se entiende? Necesitamos entregar nuestra primicia. Y pase un día extraordinario, haciendo memoria, sabiendo, entendiendo todas estas cosas. Porque realmente puede haber muchas más, pero entendamos lo primero. ¿Sí? Así que, gracias por el tiempo. Nos hemos extendido, pero bueno, estamos en Shabbat y es necesario por ahí reafianzar ciertas cosas, ¿no? Así que... Quería antes de estar terminando hacer una aclaración en cuanto a esto porque se suele preguntar o suele surgir como alguna duda, decir, ¿qué es lo que se hace en Bikurim, no? Primero, Bikurim no es un Shabbat, ¿no? No es un Shabbat, usted puede cocinar, no se hace nada. Entonces, o sea, nada en el sentido como es un Shabbat. Sí se puede cocinar, es un día normal, lo que sí se tiene presente es todo lo que hemos hablado, ¿no? De la primicia, de ser conscientes de lo que es el día,
es un tiempo de celebración porque Yeshua resucitó, por la primicia, por lo que significa para nosotros, todo esto que hemos hablado. Entonces, esto es lo que se hace en un día de Bikurim. O sea, usted puede comprar, no hay problema, si usted necesita cocinar, puede comprar. Esto como lo básico. Ahora sí, también recordarles que a la caída del sol de este día, terminando este Shabbat, empezamos la cuenta del Omer, empezamos a contar, ¿sí? Hasta Shavuot. Es muy importante esto, porque si no, es como que no sabemos cuándo empezábamos y qué hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, lo que se hace de la caída del sol de hoy, de este día, que empezamos a contar, lo que se hace es que cada día se cuenta, literal. Llega la caída del sol de cada día y se dice día número 1 de la cuenta del Omer, ¿no? Y muchos dicen, bueno, mirando al este, contás, haciendo referencia a nuestra ciudad, a nuestro lugar, hacia Israel, contás el día, el número que estás viviendo, hasta llegar a Shavuot, porque lo importante es que tengamos presente el conteo, ¿sí? Entonces, este día de Bikurim, ¿qué se hace? Tiempo de celebración, tiempo de entregar la primicia, es un tiempo muy lindo de disfrutar. Podemos comprar, podemos cocinar, se puede hacer todo eso porque no es Shabbat. Y en la cuenta del hombre, lo que tiene que ver con el conteo, es tener presente el número, ¿no? El día que se está viviendo, se está contando. Exactamente, entonces a partir de mañana comenzamos a contar el Omer, ¿sí? Así que bueno, que terminen bien el Shabbat, que tengan un buen tiempo. La verdad, a la distancia les abrazamos, les mandamos muchos saludos. Anhelamos siempre estar con todos, pero a veces por la distancia no podemos, pero a través del internet podemos estar conectados. Espero que haya sido de bendición todo lo que hemos compartido. Compartimos de lo que el eterno Dios nos da, compartimos del entendimiento que tenemos, compartimos de lo que por gracia hemos recibido. No nos guardamos nada, todo queremos compartir. Así que espero que sea de mucha bendición, que estemos terminando por lo menos esta parte de estos días. Pero bueno, contaremos todos los días el Omer con la pensamiento de que la puerta está abierta. Si usted por esas cosas dice, bueno, mañana yo no tengo primicia para dar, ¿qué hago? No se preocupe, la puerta estará abierta. Quiere decir que aunque usted no tenga para dar mañana, la puerta estará abierta. Usted quizá la semana tiene, bueno, délo en la semana. Si usted dice, bueno, yo todavía no he cobrado, no puedo, cuando usted tenga, separa la primicia y entréguela. ¿Sí? Haciendo referencia a que tiene que ver con este día, ¿no? Que va a comenzar de primicias de Bikurim. La puerta se abre y la puerta seguirá abierta hasta Shavuot, ¿sí? Donde el Shavuot es la coronación de Pesach. Así que Shabbat Shalom para todos, que tengan un excelente día. Los que puedan congregarse, háganlo. Lo que no, bueno, sabemos de que estando en nuestras casas, en Shabbat estamos congregados, ¿sí? Y disfrutemos, ¿sí? Celebremos, disfrutemos de todo este tiempo. Bueno, que tengan un buen término de Shabbat, un buen comienzo de semana, porque ya estamos también pronto a comenzar una nueva semana, donde en el próximo Shabbat ya habrá terminado panes y levaduras. Así que tenemos otra para allá y demás. ¿Cuándo es el cierre de panes y levadura? Cierre de panes y levadura, martes a la caída del sol hasta el miércoles 12 a la caída del sol. Es Shabbat. Shabbat. Así que se para ese día. Seguramente en la semana igual estaremos hablando algo. La próxima semana tenemos para allá. Tenemos para allá Shemini, ya nos vamos preparando para esa porción. Iremos compartiendo las aliyá día a día. Sí. ¿Sí? Así que... Bueno, Shabbat Shalom, buen tiempo de primicias, feliz Bikurim, que disfruten, que celebren este Bikurim, la resurrección de Mashiach, las primicias. Shabbat Shalom.